Hola, mi nombre es Laura Sofía Rueda Fernández y les voy a estar hablando sobre los efectos de adicionar estimulación neuromuscular eléctrica al régimen de rehabilitación de soldados con amputación. Como tal, este es el artículo original y fue publicado en la revista Military Medicine en el año 2017. Eh, entonces, la estimulación neuromuscular eléctrica se están preguntando qué es. Entonces, como tal, este es un tipo de terapia que consiste en la transmisión de impulsos eléctricos para estimular contracciones musculares involuntarias. Entonces, como vemos en la imagen, es un aparatico que manda impulsos eléctricos a través de unos electrodos que se adhieren a la piel y de esta manera estimulan de esas contracciones. Se ha visto útil en pacientes con distrofias por desuso, en atletas, también se ha empleado para la rehabilitación de procedimientos como son la reconstrucción del ligamento anterior cruzado, como son la artroplastia de rodilla total, hasta en pacientes con osteoartritis de rodilla. Entonces, la pregunta de investigación que se plantearon fue que querían ver cuál era el impacto y el efecto de adicionar esta terapia innovativa al programa militar tradicional de rehabilitación de amputados. Como tal, miraron el efecto querían ver el efecto en amputaciones transtibiales unilaterales y tomaron en cuenta tres factores o tres parámetros principales: la fuerza muscular de la extremidad inferior, el dolor y la movilidad. Entonces, ¿cómo abordaron esta pregunta de investigación? Como tal, este fue un estudio piloto con meta de hacer un estudio más grande y con la metodología de un ensayo clínico aleatorizado. Los participantes fueron distribuidos mediante una aleatorización por bloques con un generador de números al azar. Hubo cegamiento desde la inclusión en el experimento, en el ensayo, hasta las pruebas de línea base. Y como tal, los participantes completaron 12 semanas de entrenamiento. Entonces, esto incluyó tanto para el grupo experimental, hicieron 12 semanas de entrenamiento del programa de rehabilitación tradicional y en adición a eso hicieron 12 semanas en casa de la terapia neuromuscular eléctrica. Las terapias, el programa de rehabilitación tradicional se hacía dentro de un centro especializado en este programa y como tal entonces procedieron a evaluar los participantes en la línea base y en las semanas 3, 6, 9 y 12 del estudio. A la semana 6, entonces ahí fue cuando empezaron a entrenar con la prótesis y previo de eso estaban simplemente manteniendo, eh, haciendo los ejercicios en preparación a la prótesis. Y después de eso sí empezó la prueba con la prótesis. Después, entonces, los resultados, los desenlaces los midieron de diferentes maneras según cada parámetro. La fuerza muscular la midieron tanto la extensión y flexión de la rodilla usando el Necklace Manual Muscle Test. El dolor lo estudiaron empleando el cuestionario breve del dolor empleando las subescalas de severidad del dolor, como también la interrupción de actividades diarias. La adherencia, entonces la midieron empleando y pidiéndole a los participantes que estaban en el grupo experimental que llenaran un diario en el cual mantenían el récord y también usar el monitor como tal, el aparato como tal que mandaba los impulsos tenía un monitor escondido. Sin embargo, este tenía la particularidad que si apagaban el aparato en mitad de sesión no se guardaba la información de esa sesión. La movilidad funcional, entonces, para este emplearon 4 pruebas diferentes. El Timed Up and Go Test, que consistía en los pacientes estar en una posición sentada, pararse, caminar 3 metros, voltearse y regresar a la silla y sentarse nuevamente. Esto lo hacían en un paso cómodo a ellos y simplemente se cronometraba con cuánto tiempo lograban hacer la tarea. El 30 Second Chair Stand Test era una prueba en la cual los participantes estaban sentados, se paraban con las piernas completamente extendidas y se volvían a sentar. Este ejercicio lo hacían por
las veces que pudieran durante las 30 segundos y se contabilizaba la cantidad de repeticiones que lograban hacer. El Time Stair Climb Test era una prueba en la cual los participantes subían una escalera de 4 escalones y volvían a bajarla y se contabilizaba cuánto tiempo lograban hacer esta actividad, haciendo la actividad en un paso también cómodo. Y el 2-Minute Walk Test, entonces medían en 2 minutos qué distancia lograban eh, transcurrir y volver y simplemente medían el tiempo caminando en su ritmo normal. Como tal, el análisis estadístico lo hicieron usando el programa R, la versión 3.12. Hicieron pruebas de muestras independientes para los variables continuos y la prueba exacta de Fisher para data categórica cuando estaban evaluando las características de cada participante en la línea base. ¿Sí? La intención a tratar fue uno de los parámetros que tuvieron en cuenta a la hora de hacer el análisis y como tal usaron también modelos de regresión robustos para mirar la correlación entre los desenlaces y el tiempo. Entonces, los criterios de inclusión como tal solo incluyeron soldados militares de los Estados Unidos y debían ser soldados en el momento de su lesión. Las amputaciones, como ya mencionamos, transidiales unilaterales y debían estar dentro del rango de edad de 18 a 55 años. Debían todos dar también su consentimiento informado y de igual manera serían excluidos si tenían alguna comorbilidad que contraindicara su entrenamiento de fuerza, si estaban embarazados, si tenían implantado algún desfibrilador o marcapasos o si tenían alguna lesión de combate comórbida que afectaría su participación. Los resultados, entonces, ¿qué encontraron en últimas? Primero, pues, analizaron 96 potenciales participantes, de estos se excluyeron 48 por no incluir, no reunir los criterios de inclusión o simplemente participantes, pues que en últimas, o personas que en últimas decidieron que no querían participar. 48 dieron su consentimiento, sin embargo, en últimas 4 no se inscribieron en el programa. Esos 44 fueron aleatorizados y 23 fueron alocados al grupo de estimulación eléctrica y los otros 21 al grupo de solo entrenamiento tradicional, rehabilitación tradicional. Ambos grupos tuvieron pérdidas. Del grupo experimental, 8 participantes se perdieron en el seguimiento y del grupo de control, 6 participantes se perdieron al seguimiento. De igual manera, los resultados de todos los participantes, de todos los 44, fueron tomados en cuenta para el análisis. Entonces, como tal, las características de base de los participantes, podemos notar que la edad media de entre ambos grupos era de 26-27 años. El 98% de los participantes eran de sexo masculino, eran principalmente de etnia blanca. El mecanismo de lesión eran principalmente por aparatos explosivos o minas de tierra, proyectiles, pero principalmente aparatos explosivos improvisados. Y podemos ver que en el tiempo de lesión a amputación, la gran mayoría se les realizó la amputación dentro del primer mes desde la lesión. Y ya los resultados más interesantes. En cuanto a los 3 parámetros que discutimos, la fuerza, el dolor y la movilidad funcional, solo se vio una diferencia significativa en la fuerza de la extensión de la rodilla a las 3 semanas. Entonces, como podemos ver en la gráfica, esta es la que estaba mirando de esa progresión de fuerza. Tenemos en la parte de la derecha de la gráfica la tabla A o la gráfica A, en la cual vemos que la línea gris representa el grupo experimental que recibió la estimulación neuromuscular eléctrica y la línea negra representa el grupo que recibió únicamente
la rehabilitación tradicional. Y vemos que aunque hay tendencia de mayoría en todo el transcurso del experimento, solo a las 3 semanas se encontró una P significativa, y esto lo que nos indica es que a las 3 semanas de la línea base se logró mantener esa fuerza o recuperar esa fuerza con mayor velocidad que los participantes que solo hicieron el entrenamiento de rehabilitación tradicional. En la pierna intacta, que es la gráfica B, entonces vemos que realmente no hubo ninguna diferencia significativa en lo que era la pierna que estaba intacta o no amputada. Entonces, las críticas y aportes de este estudio. ¿Cuál es el impacto realmente de este estudio? Primero hablaremos de las críticas. Como mencioné, la muestra era de únicamente 44 participantes, lo que lo hace un experimento bastante pequeño para hacer conclusiones grandes. Habían calculado también que iban a tener 23 participantes en cada brazo para lograr un alfa de 0.05 y un poder de 0.8. Esto no lo lograron en ambos brazos. Tenían poca diversidad, como notamos en las características de los participantes, eran principalmente hombres en su tercera década de la vida, en sus años 20, que eran principalmente de etnia blanca. El tiempo de seguimiento fue bastante corto, no sabemos el impacto que esto tendrá en sus vidas al año, a los 2 años, y la adherencia como tal fue bastante mediocre. Ahora, como tal, el grupo experimental, como mencionamos al inicio, estaba manteniendo un récord manual de las sesiones que hacía, y según esto cumplieron con el 50% de las sesiones. Según el monitor que tenía el aparato interno, este logró captar el 27% de cumplimiento con las sesiones recomendadas. Probablemente la realidad esté en algún punto intermedio, por ahí en un 40% de compleción de las sesiones recomendadas. Sin embargo, eso es una adherencia bastante pobre, y quedan las dudas de por qué esa adherencia pobre. Y también, obviamente, cuál hubiera sido el efecto si la adherencia hubiera sido mayor. Y también, como notamos, hubieron altas pérdidas, 8 de un brazo, 6 del otro. Cuando era un grupo experimental tan pequeño, pues son pérdidas significativas. Y como tal, el aporte del estudio, pues a pesar de todos estos inconvenientes con la adherencia, con el seguimiento, lograron visualizar un impacto en cuanto a la fase de rehabilitación temprana de los pacientes con amputaciones transtibiales. Entonces, este estudio demuestra que esta terapia tener un potencial ventaja para estos pacientes, y pues bien hace el hincapié para hacer otros estudios y aprender más de este campo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero tengan un excelente día.